Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo 16 del tiempo ordinario, ciclo A. Este Evangelio es tomado de Mateo, capítulo 13, de los versículos 24 al 42. Y habla de que el reino de Dios nos hace fructificar. Y dice así: Otra parábola les propuso diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él le contestó: Algún enemigo ha hecho esto. Le dicen los siervos: ¿Quieres pues que vayamos a recogerla? Les dice: No sea que, al recoger la cizaña, arranquen a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos, hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo recójanlo en mi granero. Otra parábola les propuso: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del cielo viven y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina, hasta que fermentó todo. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: abriré con parábolas mi boca, publicaré lo que está oculto desde la creación del mundo. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El maligno que sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los malhechores, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Comentario de hoy día: Jesús relata 3 parábolas que, como habíamos dicho la semana pasada, son parte de las 7 parábolas del reino que coloca Mateo en este lugar. Y está unida a la parábola que hemos comentado la semana pasada sobre la parábola del sembrador. En esta parábola del sembrador, la semilla entra en distintos campos, y para dar fruto el campo debe ser un campo bueno. Las 3 parábolas de este evangelio son la de la cizaña, la del grano de mostaza y la de la levadura. Al comienzo, en la parábola de la cizaña, Mateo dice: otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Cuando Jesús comienza a narrar las parábolas, en las 2 primeras, Mateo dice: les propuso delante de ellos, ¿no? Sin embargo, en la tercera, en la de la levadura, dice: les dijo a ellos
otra parábola. Las dos primeras parábolas están muy unidas con la del sembrador. Pues las tres hablan de un sembrado, hablan de sembrar y hablan de una semilla que cae en un campo, ¿no? También se usa la palabra, un verbo en participio, que es amoyoyo, que significa comparar, ¿no? Pero más precisamente, más que comparar, es o viene a ser como, ¿no? Y entonces el reino de los cielos, en vez de decir se compara, podemos decir viene a ser como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces se indica la presencia del reino, o viene o está el reino de Dios con nosotros. Después hay tres palabras en griego que son muy importantes en estas parábolas. Primero es agros, que es el campo. Hay un campo donde se deposita la semilla. Después esperma, que es la semilla propiamente dicha, y después espeiro, que es el sembrar, la acción de depositar la semilla en el campo. En esta parábola señala que esa esperma, esa semilla es calón es buena, es una buena semilla, agrega. Entonces por eso la semana pasada Jesús nos había dicho que el campo debe estar bueno para poder dar buenos frutos. Ahora agrega que eso es porque la semilla también es buena. Va a dar buenos frutos. Entonces el campo, el alma debe estar preparada. ¿De qué modo? Y debe ser un alma humilde, debe ser un alma que es hija de Dios, un alma que es discípulo de Dios. El hecho de mencionar que las semillas son buenas, tan cerca de haber dicho de que es necesario tener un campo bueno. Vamos a comenzar y a terminar comentando esta parábola de la cizaña. ¿Por qué? Porque primero la narra Jesús, pero al final nos damos cuenta de que los discípulos le piden a Jesús que se las explique. Entonces vamos a terminar escuchando las palabras de Jesús explicando esta parábola de la cizaña. Pero primero, y ahora vamos a dar unos lineamientos generales sobre lo que significa esta parábola de la cizaña. Dice en el versículo 25, pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. El momento en que la gente duerme brinda la oportunidad de pasar desapercibido en las actividades que no son tan buenas, que son ilícitas. Entonces la figura de la presencia del enemigo es algo real. Y el hecho de que Jesús va a decir no las saquen a la cizaña, dejen que crezcan juntas, no vaya a ser que también saquemos el trigo, o sea, el fruto bueno. Eso indica de que va a haber una disputa permanente hasta la siega, o sea, hasta el fin del mundo. La cizaña, ¿qué es? Es una hierba que casi no se distingue del trigo, son muy parecidas cuando son pequeñas, pero cuando crecen se diferencian. La cizaña crea como una especie de hongo que es tóxico incluso para los hombres, ¿no? O sea, es algo malo, digamos, o sea, que le hace mal no solamente a la planta, sino también a los hombres. Y entonces hay que tener cuidado con el mal. Entonces el Señor señala que el mal existe, y hay que tener cuidado. Y podemos agregar que la raíz griega de esta cizaña tiene las tres consonantes de la raíz, son exactamente iguales a las raíces de infidelidad y de prostitución. Entonces
eso nos da la pauta de que esta semilla es una semilla degenerada, ¿no? Mala. Entonces en el versículo 26 dice: cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció esta semilla mala, o sea, la cizaña. En el momento en que la semilla buena empieza a dar frutos buenos, la cizaña también interviene, tratando de hacer varias cosas, entre ellas confundir, tapando los actos de bondad con los malos, para ocultar el bien en el mundo y haciendo que predomine el mal, ¿no? Que el bien no se vea. Hay dos modos de mentir. Uno es directamente decir algo que no es cierto, y la segunda es tapar aquello que es verdadero o que es bueno. Entonces los siervos dice en el versículo 27, los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? ¿No? Los siervos lo conocían al Señor, no podía hacer algo malo, primero, y después ellos conocían la naturaleza de esa gracia que iba a depositar en el campo y que era bueno. ¿Cómo es que apareció algo malo? Es por eso que hay que ser prudentes, porque está el mal. Lo que no sabían estos siervos es que el mal interviene confundiéndose con los frutos buenos. Y entonces hay que ser prudentes. Hay que tener una conciencia desarrollada para poder distinguir. Y hay que discernir claramente, ¿no? Para poder ver las sutilezas del mal, ¿no? Y de lo que quiere hacer ocultando el bien. No nos dice el Señor: aléjense de este mundo que es el campo. No. El Señor nos envía a ser astutos, ¿no? Sencillos, pero astutos, ¿no? No alejarnos del mal. Porque precisamente nosotros tenemos que ayudar a sembrar la buena semilla para dar buenos frutos. Él les contestó: algún enemigo ha hecho esto. Entonces la presencia del enemigo, otra vez, le dicen los siervos: ¿quieres pues que vayamos a recogerle? Le dice: no sea que al recoger la cizaña arranquen a la vez el trigo, ¿no? Entonces aquí el Señor nos revela la existencia de un enemigo, que vamos a tener que luchar hasta el fin. Pero paralelamente el Señor nos va a dar la fuerza, la semilla que se agranda, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? El Señor quiere cuidar hasta el más mínimo fruto bueno, y por eso dice: no vaya a ser que al sacar la cizaña también saquemos algún fruto bueno. Los quiero a todos, y a todos los sembradores de frutos buenos. Fíjense la delicadeza del Señor en cuidarnos. En el versículo 30, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, hasta el fin del mundo. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo recójanlo en mi granero. O sea, primero y principalmente tener la certeza de que el mal va a desaparecer, que el Señor va a cegar, va a ser la siega y va a quitar el mal del mundo. Muchas veces dudamos de que el mal sea más poderoso que el bien. No. Aquí el Señor nos revela que en la imagen de la siega y en la quema de la cizaña, de que va a erradicar por completo el mal. En cambio, va a unir a todos los frutos buenos con sus hacedores en un lugar común que es el reino de Dios, que acá lo representa con el granero. Otra parábola les propuso. Las dos parábolas vienen a fortalecer lo que he dicho anteriormente. El reino de Dios se semeja a un grano de mostaza
que tomó un hombre y lo sembró de nuevo en nuestra alma. Ese grano de mostaza que es la gracia de Dios, que va creciendo y que se hace más grande que las hortalizas, y que se hace árbol, no solamente grande sino fuerte. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. O sea, los demás pueden venir a descansar en nosotros, no por mérito propio, pero sino a veces sí, también por mérito propio, pero por la gracia de Dios primero, y después creciendo en la virtud. Creciendo en la virtud. Nos hacemos tierra para que otros vengan a descansar. Estas son las buenas obras de Dios, la gracia presente en nuestra alma, que va trabajando dentro nuestro y produce grandes árboles de amor, de esperanza, de generosidad. Es el ejemplo de Jesús, que nació en un pesebre, en un lugar chiquito, ¿no? Donde no lo vio nadie primero, y después empezó a llegar los pastores, los ángeles, ¿no? Ese es Dios, ese pequeño niño, ¿no? Que interiormente guarda una eternidad, un Dios que es toda bondad, pero a la vez es toda fortaleza, es un todopoderoso. Entonces tenemos que tener la confianza de que, si bien el mal y el enemigo viven entre y con nosotros, sí, nosotros tenemos la grandeza, la fuerza que nos da Dios para poder no solamente soportar, sino seguir creciendo en el amor y en la esperanza. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Entonces sigue haciendo énfasis en esta fuerza, en esta gran fuerza que nos ayuda a crecer y a combatir el mal junto con Dios. Podemos comparar la levadura a la gracia que Dios deposita en el alma. La gracia no solo nos sana, sino que nos fortalece. Así nos ayuda a crecer en la virtud, a ser paciente, a ser generoso y todas las virtudes que ustedes quieran agregarle. Nos ayuda a crecer en la perfección. Es lo que le falta al Antiguo Testamento, ¿no? Que no tenían la fuerza y esta gracia que viene con Jesús al morir en la cruz. Jesucristo muere para que el reino de Dios venga y habite en nuestras almas, ¿no? En espíritu y en verdad. Ahora, como habíamos dicho la semana pasada, el Señor solo le habla a las personas las parábolas, pero se las explica a los discípulos. Dice: todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: abriré con parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto hasta la creación del mundo. Entonces lo que estaba oculto, ¿no? Esa alianza que Dios había hecho con los hombres y que llega a su plenitud en nuestro Señor Jesucristo. Alianza que hizo con Adán y Eva, alianza que hizo con Abraham, con Moisés, con Noé, y que en Jesucristo llega a su plenitud. Es el reino de Dios eterno que habita en nuestras almas y nos va a dar la bendición total, que es la santificación. Entonces, para ir terminando, despidió a la multitud y explicó la parábola, ¿no? Explicando en parábolas, dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo, ¿no? El campo es el mundo. Todas las personas que quieran, todas las personas que abran su corazón humildemente, pueden recibir la semilla buena
que el Señor deposita. La buena semilla son los hijos del reino, ¿no? Aquellos que tienen la gracia, aquellos que tienen ese reino en sus almas. La cizaña son los hijos del maligno, y no niega la presencia del mal, pero con toda la fuerza de esa levadura que ha crecido, ¿no? Y que nos ha hecho fuertes, nos hace más fuertes que cualquier mal. No tengamos miedo, ¿no? No tengamos miedo sobre el mal, porque Dios ha vencido al mundo entendido como el mal. El enemigo que la siembra es el diablo, y la siega va a ser en el fin del mundo, donde Dios va a eliminar plenamente esta cizaña, esta maldad, y al enemigo con él, a los escándalos y a los malhechores, a todo lo que nosotros vemos como un mal para el mundo, ¿no? La corrupción, la maldad, todo eso va a desaparecer. Y entonces los justos, dice el Señor, brillarán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos, que oiga. Sobre el final, Jesús augura cómo los que han sido bendecidos, santificados, convertidos en hombres nuevos, van a alcanzar el sol, la sabiduría, la paz, el amor eterno en el reino del Padre. Que las palabras del Señor en estas parábolas tan fuertes nos dé o nos ayude a no tener miedo primero, no tener miedo del mal que hay en el mundo, ¿no? El Señor Todopoderoso lo va a erradicar, y no tengamos duda de esto. Y esto nos debe llenar también de paz. Por más que nuestra vida esté rodeada de injusticias o de incomprensiones, el Señor, o la buena semilla, o la gracia, o ese árbol de virtud y de amor está en nosotros. Apoyémonos, pues, en la fuerza del Señor, que es nuestro escudo contra el mal, y llenándonos de su bondad infinita, nos da todo lo que nosotros necesitamos. Sintámoslo hoy día, sintamos su fuerza que ha entrado como una pequeña semilla de trigo o de mostaza o de levadura, y ha fructificado tan rápido, y ha desarrollado dentro nuestro ese amor o esa gracia que nos ha convertido en grandes hombres, que no solamente nos da la fuerza para ayudarnos a nosotros mismos, sino también a las otras personas. Con una gran alegría y un gran agradecimiento al Señor, le pidamos que nos bendiga, y los saludo hasta el próximo comentario bíblico.